Bienvenidos al aula virtual de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy consultado por los contribuyentes. Se trata del impuesto predial y de cuándo nos corresponde su declaración. Acompáñenos a adentrarnos en este muy interesante tema. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, es importante que partamos por conocer qué es el impuesto predial. Aquí vamos a hablar sobre 4 características de este impuesto. Primero, es importante que sepamos que la regulación de este impuesto y sus características las vamos a encontrar en la Ley de Tributación Municipal, específicamente en el artículo 8 de esta ley. Aquí se señala, como indicamos en el tercer ítem de esta PPT, que el impuesto predial es aquel que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Sabemos que un tributo es un pago que exige el Estado por la configuración de una determinada situación. En el caso del impuesto predial, esta situación es la propiedad de un predio. En ese sentido, el impuesto predial va a establecer una obligación a todos aquellos que cumplan con la condición de ser propietarios de un predio al 1 de enero de cada año. A eso nos referimos cuando decimos que el impuesto predial es de periodicidad anual. Finalmente, es importante saber que quien se va a encargar de recaudar, administrar y fiscalizar el impuesto predial es la municipalidad distrital en donde se ubique nuestro predio. Y aquí surge una nueva interrogante. ¿Qué es un predio? Los predios pueden ser terrenos, casas, departamentos y sus complementos, tales como cocheras, depósitos, tiendas, almacenes, entre otros. En nuestro país se considera que existen 2 tipos de predios, que son los que podemos ver en la diapositiva, los predios urbanos y los predios rústicos. Vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, el predio urbano es aquel que está ubicado, como su mismo nombre lo indica, dentro de un área urbana, en una localidad o en una ciudad, y cumple con tener ciertas características básicas que corresponden a la urbanidad, tales como agua, desagüe, alumbrado público, entre otros. Los tipos de predios que podemos encontrar aquí son, por ejemplo, los que corresponden a viviendas, a comercios, a industrias o cualquier otro fin que se desarrolle en un territorio urbano. También son predios urbanos aquellos que, sin tener aún alguno de los usos que hemos mencionado, sí cuentan con los requisitos para tener dichos usos, es decir, que cuenten con la habilitación urbana. En cambio, el predio rústico es aquel terreno que está ubicado en una zona rural y puede tener un uso agrícola, pecuario, forestal o de protección. Como vemos, estos usos son distintos a los que se le dan a los predios urbanos. Las actividades que se pueden desarrollar aquí son la ganadería, el cultivo, también pueden tratarse de predios destinados a conservar la flora y la fauna. También son predios rústicos los predios eriazos. ¿Qué son los predios eriazos? Son aquellos que están destinados a los usos que hemos mencionado, pero que podrían serlo en el futuro, y que cumplan también además con el requisito de no haber sido habilitados como urbanos, es decir, que no cuenten con habilitación urbana, ni que estén comprendidos dentro de los límites de la expansión urbana. ¿Cómo se determina el valor de los predios? Acabamos de revisar ya qué es un predio. Ahora vamos a ver cómo se determina el valor de estos predios. El artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal indica que la base imponible para la determinación de este impuesto es el valor total de todos los predios que tenga un contribuyente y que se encuentren ubicados en una jurisdicción distrital. Entonces, si tenemos más de un predio en un distrito, el impuesto predial va a considerar la suma del valor de todos estos predios. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor de este predio? Ese valor lo vamos a obtener de la suma de los 3 componentes que lo conforman. Como podemos ver en la diapositiva, estos componentes son el terreno, la edificación y las construcciones fijas y permanentes.
Vamos a ver con un poco de mayor detalle estos componentes y sobre todo cómo se valoran estos componentes. Tenemos en primer lugar al terreno. El artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal establece que para el caso de los terrenos, su valor es el valor arancelario. ¿Qué es el valor arancelario? Es aquel valor aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas anualmente. Los valores arancelarios son formulados para terrenos urbanos y para terrenos rústicos a nivel nacional y son usados para determinar el valor de los predios y el cálculo del impuesto predial. En el caso de aquellos terrenos que no hayan sido considerados por esta valorización que hace el MEF, es decir, no se encuentren en esta relación, el valor va a poder ser estimado por la municipalidad o en su defecto por el contribuyente, tomando como referencia el valor arancelario del terreno de iguales condiciones que se encuentre más próximo. En segundo lugar tenemos a las edificaciones. Se considera a una edificación una construcción con instalaciones, equipamientos y además que cumpla con ciertos elementos para su acondicionamiento y que sirve para que en ella las personas puedan desarrollar diferentes actividades, tales como la vivienda, el comercio o la industria. Para el caso de las edificaciones, la norma señala que se va a tomar en cuenta para su valorización la depreciación por antigüedad y el estado de conservación. Cuando hablamos de depreciación por antigüedad, nos estamos refiriendo a la disminución del valor de un bien a medida que envejece. El estado de conservación está referido a la condición en que se encuentre un bien. Aquí va a poder influir, por ejemplo, el uso que se le da al mismo, pues un mayor uso puede determinar un menor estado de conservación, por ejemplo. Finalmente, las instalaciones fijas y permanentes son aquellas que no pueden ser separadas de un bien sin causar una alteración, un deterioro o la destrucción. Un ejemplo de una instalación fija y permanente es, por ejemplo, una antena. Según la resolución 039-711-2007 del Tribunal Fiscal, una antena puede ser considerada una instalación fija y permanente sujeta al impuesto predial siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Otro ejemplo puede ser un cerco perimétrico o una piscina, por ejemplo, entre otros. Para el caso de las instalaciones fijas y permanentes, estas se van a valorizar por el contribuyente siguiendo lo que señala el Reglamento Nacional de Tasaciones. Es importante tener en cuenta que esta valorización está sujeta a una fiscalización posterior por parte de la municipalidad, quien puede, de considerarlo pertinente, hacer la revisión de esta valorización que hace el contribuyente. ¿Cómo se calcula el impuesto predial? El impuesto predial se calcula aplicando una alícuota o coeficiente de cálculo a una base imponible. La base imponible del impuesto predial es el valor de los predios de un contribuyente en un distrito. A esta base imponible también se le conoce con el nombre de autovalúo. El valor de la alícuota va a estar directamente vinculado al valor de la base imponible. Como podemos ver en el cuadro, existen 3 posibles alícuotas a aplicar y para saber cuál nos corresponde debemos ubicar a nuestra base imponible en uno de los 3 tramos establecidos, ¿no? Si el valor del autovalúo es menor o igual a 15 unidades impositivas tributarias, que corresponde a 80.250 soles para el presente año, la alícuota que le corresponde es la del 0.2%. Si nuestro autovalúo se encuentra entre los rangos mayores a 15 unidades impositivas tributarias y hasta 60 unidades impositivas tributarias, que corresponden a 80.250 soles y 321.000 soles, va a corresponderle la alícuota del 0.6%. Y si el valor del autovalúo es mayor a 60 unidades impositivas tributarias, es decir, mayor a 321.000 soles para el año 2025, la alícuota que va a corresponder es la del 1%. Ahora vamos a revisar un ejemplo sobre el cálculo del impuesto predial. Ana tiene una casa y quiere saber cómo la municipalidad ha calculado su impuesto predial para el periodo 2025.
Para realizar este cálculo, la municipalidad considerará tanto el valor del terreno como de la construcción y así determinará el valor total del predio, que es, como ya hemos visto, la base imponible del impuesto a la renta. De acuerdo con la información que tiene la municipalidad, el terreno sobre el cual se encuentra la casa de Ana tiene un valor de 80.000 soles y la construcción tiene un valor de 70.000 soles. El valor total del predio de Ana va a ser la suma de estos dos montos, que nos da un total de 150.000 nuevos soles. Ahora que ya tenemos el valor del predio, debemos aplicar las tasas progresivas que hemos visto en un cuadro que hemos mostrado anteriormente. Para ello, vamos a ubicar el valor del predio en uno de los rangos establecidos. Estos rangos se basan en el valor de la unidad impositiva tributaria. Recordemos que la unidad impositiva tributaria es un valor que varía de manera anual. Por ejemplo, para el año 2025, el valor es de 5.350 nuevos soles. En el caso concreto de Ana, como el valor de su predio es de 150.000 soles, la municipalidad va a aplicar a este valor las tasas correspondientes para el cálculo del impuesto predial. Y el mismo va a serle comunicado a Ana a través de la cuponera de dicho periodo. Ahora que ya sabemos qué es el impuesto predial, qué grava y qué se debe tener en cuenta para el cálculo de este, nos corresponde hablar sobre a quién le corresponde declarar y pagar el impuesto. La norma señala que le corresponde la declaración y el pago del impuesto predial a los contribuyentes y a los responsables. Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Cuando nos referimos a personas naturales, también estamos refiriéndonos a aquellas que, por ejemplo, se encuentran dentro de una sociedad conyugal o aquellas que forman parte de una sucesión. El propietario también puede ser una persona jurídica, como una empresa. También puede darse el caso de que el predio le pertenezca a más de una persona, como es el caso de los condóminos o copropietarios. Son los responsables aquellas personas que están obligadas al pago del impuesto predial cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada. Este es el caso, por ejemplo, de los poseedores o los tenedores a cualquier título. ¿Cuándo se declara el impuesto predial? Como ya hemos señalado, le corresponde la declaración y el pago del impuesto predial a los contribuyentes o a los responsables. Teniendo esto en cuenta, se puede presentar alguna de las siguientes situaciones en las que debemos tener en cuenta si existe la obligación de declarar y pagar el impuesto. En primer lugar, al ser propietario de un predio. Esta es la situación de todos aquellos que tenemos uno o más predios registrados ante una municipalidad. Al ser el impuesto predial un impuesto de periodicidad anual, como ya hemos señalado, la declaración del impuesto también debe realizarse de forma anual. Esta debe realizarse hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. Sin embargo, para este caso, la legislación autoriza a la municipalidad a emitir una declaración mecanizada que sustituye la obligación de declarar del contribuyente. Esta declaración mecanizada es lo que más comúnmente conocemos como cuponera. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que si bien como contribuyentes tenemos la obligación de hacer la declaración de forma anual, si recibimos la cuponera por parte de la municipalidad y estamos de acuerdo con lo que en ella se señala, ya no es necesario que presentemos la declaración. Un segundo escenario se da cuando adquirimos un predio. Cuando se adquiere un predio, se debe registrar el mismo ante la municipalidad en donde éste se encuentra ubicado. Ello porque, como ya hemos señalado, al 1 de enero del año siguiente en el que adquirí el predio, ya tengo la calidad de contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se adquiere un predio en junio del 2025, se deberá declarar y pagar el impuesto a partir del ejercicio 2026, pues se debe tener en cuenta la situación al 1 de enero de cada ejercicio. Un tercer escenario se da cuando transferimos un predio. Cuando se transfiere un predio, ya no tenemos la propiedad del mismo, por lo que no se tendrá tampoco la calidad de contribuyente del impuesto predial.
Para que la municipalidad tenga esto presente y evitar, por ejemplo, que se sigan realizando cobros, es recomendable informar sobre esta transferencia a la municipalidad. Para ello, la norma señala que tenemos hasta el último día hábil del mes siguiente al mes en el que se realiza la transferencia. Finalmente, tenemos un cuarto escenario, cuando se modifica la propiedad. Si hemos hecho alguna variación en el predio respecto a la primera vez que éste se declaró y esta variación representa un valor mayor a 5 unidades impositivas tributarias, también debemos informar a la municipalidad mediante la presentación de una declaración informativa. Para ello tenemos hasta el último día hábil del mes siguiente al mes en el que se realizaron estas modificaciones. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos sobre cuándo corresponde declarar el impuesto predial. Vamos a revisar un caso. Pedro le vende a José un departamento en mayo del año 2025. Ante dicha operación, ambos se preguntan a quién le corresponde pagar el impuesto predial. Por un lado, Pedro quiere saber desde cuándo debe declarar y pagar el impuesto y José desea saber hasta cuándo debe declarar y pagar este impuesto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como ya hemos visto, la obligación tributaria en el impuesto predial se configura al 1 de enero de cada año. Entonces vamos a analizar a quién le corresponde el pago de este tributo en cada ejercicio. Al 1 de enero del año 2025, el propietario era Pedro. Entonces, por el año 2025 le corresponde declarar y pagar a Pedro. Pero resulta que Pedro decide transferir esta propiedad vía el contrato de compraventa que celebró con José, y esto fue en mayo del 2025. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, José es el nuevo propietario del predio. Si es que al 1 de enero del año 2026 José continúa siendo propietario del departamento, entonces le corresponde pagar el impuesto por dicho ejercicio. ¿Qué debe hacer Pedro, que ya no es propietario del inmueble? Como Pedro vendió el departamento en el año 2025, a partir del 2026 ya no tiene la obligación de declarar y pagar el impuesto predial. Por ello, se recomienda que informe de esta situación a la municipalidad respecto de la venta del departamento. Y para ello tendría hasta el último día hábil del mes siguiente al mes en el que se hizo la transferencia. En este caso sería el último día hábil del mes de junio. Vamos con otro ejemplo. Carlos implementó una pequeña lavandería en su casa en julio del 2025. Entonces se pregunta, ¿hasta cuándo debe declarar las modificaciones ante la municipalidad? Primero, hay que ver si la mejora que realizó Carlos costó más de 5 unidades impositivas tributarias, lo que equivale a 26.750 nuevos soles, ya que, de no ser así, no es necesaria que presente la declaración. En caso sí supere las 5 unidades impositivas tributarias, el plazo que tiene es hasta el último día hábil del mes siguiente en el cual se realizaron las mejoras. Carlos tiene entonces hasta el último día hábil del mes de agosto del 2025 para realizar la declaración. ¿Cómo se realiza la declaración? La declaración debe realizarse ante la municipalidad en donde se encuentra nuestro predio. Debemos tener en cuenta que la forma de la declaración dependerá del caso, es decir, si estamos ante una compra, ante una modificación, ante una transferencia, etc. Finalmente, es muy importante que verifiquemos el procedimiento y los documentos requeridos para realizar la declaración. Los requisitos y procedimientos deberán ser establecidos por la municipalidad. ¿Cómo se paga el impuesto predial? El impuesto predial debe pagarse luego de que se genera la obligación. Y como ya hemos visto, la obligación se configura al 1 de enero de cada año. En este sentido, la norma señala que se puede pagar el impuesto predial al contado desde el 1 de enero del ejercicio hasta el último día hábil del mes de febrero, o en forma fraccionada hasta en 4 cuotas trimestrales, en cuyo caso la primera cuota será equivalente a 1/4 del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero.
Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre. Es importante recordar aquí que la segunda, tercera y cuarta cuota serán reajustadas por el periodo comprendido entre el mes de febrero y el mes de pago, y por lo tanto su valor puede aumentar de acuerdo a ese reajuste. Es por eso que muchas veces las cuotas siguientes a la que se cancela en el mes de febrero cuando se realiza el pago de manera fraccionada resultan siendo con un valor mayor al valor de la primera, y en general las cuatro cuotas pueden tener un valor distinto entre ellas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de terminar, aquí van algunas recomendaciones importantes sobre el impuesto predial. Si estás obligado a declarar, hazlo a tiempo para evitar inconvenientes. Guarda siempre los documentos relacionados con tu predio. Pueden ser útiles si hay alguna revisión o dudas respecto de ellos mismos más adelante. Y revisa cada año los valores que se usan para el cálculo, como la UIT o los valores arancelarios. Estos varían cada año y sería importante que pudiéramos revisarlos por ello. Y recuerda, si tienes alguna duda o consulta o deseas alguna orientación respecto de un caso relacionado al impuesto predial y a su declaración, puedes comunicarte con la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Ponle punche y ganamos todos, Perú.